El pacto en el Sinaí, lección 8 del tercer trimestre, del 16 al 22 de agosto de 2025. Sábado por la tarde, 16 de agosto. Para memorizar. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19 versículos del 4 al 6. De Refidín el pueblo continuó su viaje, siguiendo el movimiento de la columna de nube. Su itinerario los había conducido a través de estériles llanuras, escarpadas pendientes y desfiladeros rocosos. A menudo, mientras atravesaban los arenosos desiertos, habían divisado ante ellos, como enormes baluartes, montes escabrosos, que levantándose directamente frente a su camino parecían impedirles el paso. Pero cuando se acercaban aparecían salidas aquí y allá en la muralla de la montaña y otra llanura se presentaba ante su vista. Por uno de estos profundos y arenosos pasos iban ahora. Era una escena grandiosa e imponente. Entre los peñascos que se levantaban a centenares de pies a cada lado, fluía la corriente por las huestes de Israel, con sus ganados y ovejas, como un torrente vivo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Patriarcas y Profetas, página 273, párrafo 2. Y entonces, con solemne majestad, el monte Sinaí levantó ante ellos su maciza frente, la columna de nube se estableció sobre su cumbre, y el pueblo levantó sus tiendas en la llanura. Allí habían de morar durante casi un año. De noche la columna de fuego les aseguraba la protección divina, y al amanecer, mientras dormitaban todavía, el pan del cielo caía suavemente sobre el campamento. Patriarcas y Profetas, página 273, párrafo 3. Domingo 17 de agosto. En el monte Sinaí. Lee Éxodo capítulo 19 versículos del 1 al 8. ¿Qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al monte a encontrarse con Dios. Subió en solitario el escabroso y empinado sendero y llegó cerca de la nube que señalaba el lugar donde estaba el Señor. Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y más peculiar con el Altísimo. Iba a ser recibido como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. El mensaje que se le dio a Moisés para el pueblo fue el siguiente: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Véase Éxodo del 19 al 25. Patriarcas y Profetas, página 275, párrafo 1. Moisés regresó al campamento y reunió a los ancianos de Israel. Les repitió el mensaje divino. Su respuesta fue: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Así concertaron un solemne pacto con Dios, prometiendo aceptarlo como su soberano, por lo cual se convirtieron en sentido especial en súbditos de su autoridad. Patriarcas y Profetas, página 275, párrafo 2. Nuevamente el caudillo ascendió a la montaña, y el Señor le dijo: yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Cuando encontraban dificultades en su camino, se sentían tentados a murmurar contra Moisés y Aarón y a acusarlos de haber sacado las huestes de Israel de Egipto para destruirlas. El Señor iba a honrar a Moisés ante ellas, para inducir al pueblo a confiar en sus instrucciones y a cumplirlas. Patriarcas y Profetas, página 276, párrafo 1. Lunes 18 de agosto. La preparación para recibir el don. Lee Éxodo capítulo 19 versículo 9 al 25. ¿Cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza, en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. El pueblo debía comprender
que todo lo relacionado con el servicio a Dios debe considerarse con gran reverencia. El Señor dijo a Moisés: «Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí». Durante esos días todos debían dedicar su tiempo a prepararse solemnemente para aparecer ante Dios. Sus corazones y sus ropas debían estar libres de toda impureza. Y cuando Moisés les señalara sus pecados, ellos debían humillarse y ayunar y orar, para que sus corazones pudieran ser limpiados de iniquidad. Patriarcas y Profetas, página 276, párrafo 2. Se hicieron los preparativos conforme al mandato, y obedeciendo otra orden posterior, Moisés mandó a colocar una barrera alrededor del monte para que ni las personas ni las bestias entraran al sagrado recinto. Quien se atreviera siquiera a tocarlo moriría instantáneamente. Patriarcas y Profetas, página 276, párrafo 3. A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban sobre el monte, la cúspide se cubrió de una nube espesa, que se hacía más negra y más densa y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta, que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios. Y Moisés los condujo hasta el pie del monte. De la gran oscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. La apariencia de la gloria del Señor era, a los ojos de los hijos de Israel, como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Ante los ojos de la multitud allí congregada, el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Tan terribles eran las señales de la presencia del Señor que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó: «Estoy espantado y temblando». Hebreos capítulo 12, versículo 21. Patriarcas y Profetas, página 276, párrafo 4. Entonces los truenos cesaron, y ya no se oyó la trompeta, y la tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio, y entonces se oyó la voz del Dios. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Moisés, al describir la escena, dice: «El Señor vino de Sinaí, de Seir los alumbró, resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha». Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti. Deuteronomio capítulo 33, versículos 2 y 3. Patriarcas y Profetas, página 277, párrafo 1. Martes 19 de agosto. El don del Decálogo. Lee Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. ¿Cuáles son los principios expresados en el Decálogo y cómo está organizado? La ley no se proclamó en esa ocasión como beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró, haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Véase también Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, Levíticos capítulo 19, versículo 18.
En los 10 mandamientos de Éxodo 20, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias de la humanidad. Patriarcas y Profetas, página 277, párrafo 3. Aun entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más que darles los preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible al descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones, relativas a los deberes del pueblo hacia Dios y a los deberes de unos para con otros, y hacia los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Patriarcas y Profetas, página 334, párrafo 1. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal y como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Patriarcas y Profetas, página 334, párrafo 2. Miércoles 20 de agosto. Diferentes funciones de la ley de Dios. Lee Santiago capítulo 1 versículos del 23 al 25. ¿Cómo nos ayudan estas palabras a prescribir la función y la importancia de la ley, aunque ella no pueda salvarnos? ¿Qué Dios es el nuestro? Él gobierna sobre su reino con diligencia y cuidado, y en derredor de sus súbditos ha erigido una valla, los 10 mandamientos, para preservarlos de los resultados de la transgresión. Al requerir que se obedezcan las leyes de su reino, Dios da a su pueblo salud y felicidad, paz y gozo. Les enseña que la perfección del carácter que Él desea puede alcanzarse únicamente familiarizándose con la palabra. Consejos para los maestros, página 439, párrafo 1. Mediante Moisés el Señor instruyó hacia los israelitas: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, y el que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado de los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Éxodo capítulo 31, versículos del 13 al 17. Profetas y Reyes, página 134, párrafo 1. En estas palabras el Señor definió claramente la obediencia como camino que llevaba a la ciudad de Dios, pero el hombre de pecado cambió la dirección de la señal y la puso en un sentido erróneo. Estableció un falso día de reposo e hizo creer a hombres y mujeres que descansando en él obedecían a la orden del Creador. Profetas y Reyes, página 134, párrafo 2. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias.
Algunos la representan como yugo enjugoso y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Conflicto de los siglos, página 459, párrafo 3. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice: «Y andaré con libertad, porque he buscado tus preceptos». Salmos capítulo 119, versículo 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como la ley real y de la ley perfecta, la ley de libertad. Santiago 2, versículo 8 y Santiago 1, versículo 25. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, Conflicto de los siglos, página 460, párrafo 1. Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si dijéremos, dice Juan sin separarse de sus hermanos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Hechos de los Apóstoles, página 449, párrafo 2. Jueves 21 de agosto. La ley como promesa de Dios. Lee Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 24. Pablo dice claramente que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. ¿Cuál debería ser entonces el papel de los mandamientos en nuestra vida? En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. Debe cesar de transgredir y llegar a ser leal y fiel. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter, se ve a sí mismo tal y como es, manchado, contaminado y condenado. Pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados, y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo demuestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Mensajes selectos, tomo 1, página 250, párrafo 2. Lee Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Cómo debemos entender la afirmación de Pablo de que Cristo es el fin? En Reina Valera del 95, en griego, telos, de la ley. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Mensajes selectos, tomo 1, página 461, párrafo 2. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3 versículos 24 al 26. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Se cita Juan capítulo 1 versículos del 14 al 16. Mensajes selectos, tomo 1, página 462, párrafo 1. Viernes 22 de agosto. Reflexión adicional. La ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es amplia en sus requerimientos. Cada principio es santo, justo y bueno. La ley impone a los hombres obligaciones frente a Dios, alcanza hasta los pensamientos y sentimientos y producirá una convicción de pecado en todo el que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Si la ley abarcara solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y designios erróneos. Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente sana, que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia. Mensajes selectos, tomo 1, página 248, párrafo 1. En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia y, como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. Mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección del carácter. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Mensajes selectos, tomo 1, página 248, párrafo 2. Cuando el Espíritu de Dios le revela al hombre todo el significado de la ley, se efectúa un cambio en el corazón. La fiel descripción de su verdadero estado, hecha por el profeta Natán, movió a David a comprender sus pecados y lo ayudó a desprenderse de ellos. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. La ley del Señor, dijo él, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmos capítulo 19, versículos del 7 al 14. Mensajes selectos, tomo 1, página 249, párrafo 1.